El pequeño Roberto asistía a la primaria y la maestra le encargó una tarea. Investigan qué es la fe en Dios. Intrigado, de regreso a casa le preguntó a su tío, ¿qué es la fe en Dios? Me la dejaron de tarea en la escuela. Con una amplia sonrisa su tío le respondió, ¿en verdad quieres saber lo que es la fe en Dios? Sí, respondió Roberto. Bien, vamos a la playa y te lo enseñaré. Roberto vivía en las maravillosas playas de Cancún. Una vez que llegaron, le entregó el chaleco salvavidas y las aletas. Pero yo no sé nadar, dijo Roberto. Lo sé, le dijo el tío. Póntelos de todas maneras. Lo hizo. Ahora comienza a caminar hacia el mar de espaldas. Llegará un momento en el que sentirás que tus pies no tocan tierra. Déjate ir y arrójate de espaldas. No te hundirás, ya que el chaleco te hará flotar. Roberto estaba aterrado. No, tío, no quiero. Hazlo, le respondió. Estaré junto a ti para que no temas, así que tranquilo. Roberto confió en su tío. Mientras caminaba de espaldas llegó el momento en el que sintió que no tocaba tierra. Dudó, pero recordó las palabras de su tío. Aparte de que lo que tenía cerca, en un acto de valor dio el siguiente paso. Ya no tocaba tierra, sin embargo, flotó en el mar gracias al chaleco. Se sintió emocionado ante la experiencia y feliz. Ambos salieron del mar. Caminó a casa, su tío le explicó. En esto consiste la fe en Dios. El mar representa la vida, yo represento a Dios y el chaleco representa la fe. Cuando te adentres en el mar de la vida y sientas que la lógica no puede ayudarte a salir a flote de tus problemas hasta perder el piso, debes creer que el chaleco de la fe te salvará. Dios estará siempre cerca de ti, pero depende de que te atrevas a dar el primer paso de confiar en Él, vistiéndote el chaleco de la fe y arrojándote con Él, para que puedas flotar en el mar de la vida con total paz y tranquilidad. Roberto quedó maravillado con la explicación de su tío y le dio las gracias. Cabe mencionar que la maestra quedó impresionada con la tarea y sacó la nota más alta de la clase. Bienvenidos a la Palabra de Dios cada mañana, un espacio donde nos conectamos con la sabiduría divina y comenzamos el día bajo la luz y la paz de nuestro Señor. Iniciamos. Hola, hola, hola mis queridos hermanos, muy buenos días, bendecido y maravilloso jueves. Se nos está acercando el final de esta semana, el final de la semana que se tendrá ya finalmente el gran ganador. La semana que viene les estaré contando quién fue esa persona fiel a nuestro programa, que estuvo ahí siempre pendiente, siguiéndonos, dándole me gusta y compartiendo nuestro mensaje y ayudando al reino de Dios a expandir su evangelio. Queridos hermanos, continuamos con las parábolas, historias o enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy le toca el turno a la semilla o al grano de mostaza. Como pudieron ver, una gran historia les conté al principio sobre la fe. Hoy vamos a tocar ese gran tema que es muy conocido, ese nombre del granito de mostaza. Esta parábola la tenemos en Mateo 13 del 31 al 32.
Parábola de la semilla de mostaza. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol, y vienen los pájaros y hacen nido en las ramas. Amén, amén por esta palabra. Queridos hermanos, antes de empezar a desglosar este tema, de reflejarlo, cómo nos sirve para nuestra vida, quiero leerles Mateo 17, del 14 al 20. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio, y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeño como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moviera. Nada sería imposible. Ay, hermanos, qué privilegio. Y la verdad suspiro y me da un poquito como de nostalgia, hermanos, de saber el poder que tenemos en nuestras manos, en nuestro corazón, y aún así nosotros despreciamos la voluntad de Dios, despreciamos muchas cosas que nuestro Señor nos brinda, que pudiéramos ser diferentes en este mundo. O sea, yo leo esto, hermanos, y hasta los propios discípulos, teniendo el privilegio de tener un maestro en vivo y en directo, como se dice en VIP, Él enseñándoles, ellos mirando sus milagros, ellos viendo la realidad del poder que le había concedido nuestro Dios, nuestro Padre a su Hijo, y aún así dudaban, hermanos. Y aún así nosotros dudamos, porque estos ejemplos que nos ponen y esta palabra de Dios que está escrita es para que no hagamos esto, hermanos. O sea, me da nostalgia, me da tristeza de que yo también hago parte de eso, hermanos. Hago parte de que no alcanzo a dimensionar el poder que tenemos hasta de sanar, hasta de mover una montaña. Mire, a veces nos comportamos como niños. Mire la historia que les conté al principio. A veces somos así como los niños que nos dicen con un salvavidas aquí. ¿Cuál es nuestro salvavidas? La palabra de Dios. Con el salvavidas aquí puesto. Y nos da miedo entrar al mar. Nos da miedo entrar al campo de batalla. Sabemos y sabiendo que tenemos todas las armaduras, hermano. Porque nosotros somos soldados del ejército de Dios. Y siendo así, ¿usted cree que vamos a perder las batallas? Sabiendo que le servimos al Rey de Reyes, al dueño de este planeta, al dueño de la creación, al dueño de tu vida y de mi vida. Entonces es hora, hermanos, de tocarnos, y espero que este tema sea para levantarnos y tener esa fe, hermanos. Me disculpan si soy un poco tosco, hermanos, pero siento que se está moviendo el Espíritu, siento que nuestro Dios nos está sacudiendo, como nos decía el pastor el fin de semana, que el trigo tiene que ser zarandeado para poder
que salga lo bueno, pues así nos está haciendo nuestro Dios. Y discúlpenme, hermanos, de verdad, pero es necesario decirlo así. El proceso del grano de mostaza para convertirse en una planta o árbol metafórico implica sembrar semillas pequeñas en sustrato húmedo y bien drenado, a poco profundidad. Germinan en 3 y 7 días a 10 o 25 grados, creciendo rápidamente hasta alcanzar 1 o 2 metros de altura en unos 80 o 90 días. Requieren luz directa, al menos 4 horas diarias. El grano de mostaza en la cultura judía, para ellos no solo era una semilla pequeña, hermanos, no. Ellos, para esa semilla era algo que se plantaba y se volvía algo grande. Era una semilla que invadía los terrenos y que era imposible de detener. Esta semilla nos enseñan cómo la fe y la perseverancia pueden dar resultados extraordinarios, hermanos. Con esta parábola vemos el poder del crecimiento que empieza desde lo más humilde hasta transformarnos en un árbol grande que da sombra, que da hogar, que da alimento. Porque mire lo que dice la palabra de Dios, que los pájaros vienen ahí a ese árbol, se sienten cómodos, se sienten protegidos. Asimismo, somos tú y yo, hermanos, si nos queremos convertir en esa semillita, en esa semilla que va a crecer grande, que vamos a dar refugio, que vamos a dar abrigo a esas personas necesitadas con la luz y la sal que nuestro Dios nos dio, con el poder de la fe que nos ha dado Dios, porque Dios nos ha dejado ese espíritu de amor, ese espíritu de gozo, ese espíritu de amar al prójimo, hermanos. Porque por eso Jesús vino, se convirtió carne, se convirtió hombre, nos dejó todas estas palabras, todas estas enseñanzas, pero con un solo fin, de que la humanidad que quedaba, al irse, Él daba el poder de también hacer lo mismo que hacía Él. Entonces, esta semilla, eso es lo que nos quiere enseñar, que podemos empezar como pequeños, pero nos podemos volver grandes, grandes para el reino de Dios. Esta parábola nos enseña que el reino de Dios, aunque comienza de forma minúscula e insignificante, tiene un poder de crecimiento extraordinario. Esta enseñanza destaca que la fe pequeña, pero que auténtica, puesta en Dios, produce resultados grandes y transformadores, superando inicios humildes para dar refugio y fruto. Mira, hermanos, lo que nos dice Hebreo 11:1, y este va a ser el versículo clave de esta semana y el último. Con este completamos 3 versículos claves para la hora de cuando nos comuniquemos con el gran ganador, los tiene que tener y decirnos. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Amén, amén, por su palabra. Queridos hermanos, con esto finalizamos el programa del día de hoy de Palabra de Dios cada mañana. Pedirle a nuestro Padre que nos ayude a dar ese don de fe, que nos dé y que nos beneficie con ese don de fe, pero con el compromiso de que lo que va a poder administrar bien. Padre amado, no dejo de darte las gracias cada mañana, Padre, por dejarme despertar, por darme vida, por darme tu aliento para respirar. Gracias, Padre, por mi familia en general. Gracias, Padre amado, porque siempre tu mano está puesta en mí y en cada oyente, Padre, porque nada más empezando por escuchar este programa, ya tu mano está puesta en ellos, Padre Celestial. Gracias, Padre amado,
por los alimentos, por el alimento de frutas, de carnes, de víveres, Padre Celestial, pero también por el alimento, Padre amado, que nos das con la palabra de Dios, porque ese es mejor alimento, Padre, que el alimento que necesita la carne para poder sobrevivir. Padre amado, te pedimos perdón por dudar de nuestra fe, por dudar de lo grande y lo poderoso que tú puedes hacer en nuestras vidas, Padre amado. Por eso, Padre, a partir de este momento, mi fe incrementará, así como crece ese grano de mostaza, y seré, Padre Celestial, ese refugio de esas personas, Padre, que lo necesitan. Seré, Padre, expandidor de tu palabra. Seré, Padre, el que lleve también ese gozo a las familias que lo necesitan, el gozo que proviene de ti, el amor, la riqueza, Padre, pero la riqueza de palabra, la riqueza de verdad, Padre, porque lo demás te encargarás tú, Dios, porque yo no quiero tener más influencia que tú, Padre, no. Yo quiero que tu nombre sea glorificado en toda parte, en toda casa y en todo corazón, mi Padre. Padre, como todos los días, cada mañana te pedimos misericordia, bondad, y que tu mano se extienda y que tus ángeles nos cuiden, nos guarden del maligno, Padre Celestial, porque nos hemos convertido en uno de tus soldados, Dios, y en esos soldados que pertenecemos al Rey de Reyes, nunca pierden una batalla contra el enemigo, Padre. Te hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.